A partir del 1 de mayo de 2026, la mayoría de los adultos sin discapacidad inscritos en Medicaid de Nebraska mediante la expansión de Medicaid deberán cumplir los requisitos laborales cuando presenten una solicitud para Medicaid o renovar su cobertura. Los requisitos laborales de Medicaid son actividades que la mayoría de los adultos sin discapacidad deben completar para mantener su cobertura de Medicaid de Nebraska. Puede estar exento de completar las actividades de los requisitos laborales. Revise los videos exenciones a los requisitos laborales de Medicaid y exenciones por dificultades temporales para ver si podría estar exento de cumplir los requisitos laborales. Este video ofrece un resumen de las opciones para las actividades que califican para cumplir los requisitos y lo que significan para los habitantes de Nebraska. Si está inscrito en Medicaid de Nebraska mediante la ampliación de Medicaid o si está presentando una solicitud, debe completar al menos 80 horas de actividades aprobadas durante un mes que califica. Este es un requisito federal que ahora se está implementando en Nebraska. Si ya tiene Medicaid, cualquier mes desde su última renovación puede contar como un mes que califica. Si está presentando una solicitud para Medicaid, el mes que califica es el mes anterior a su solicitud. Una vez que Medicaid confirme que completó el requisito durante al menos un mes que califica, se lo considerará conforme durante el resto de su periodo de elegibilidad. La ampliación de Medicaid cubre a adultos sin discapacidad que tienen entre 19 y 64 años. No están embarazadas, no tienen una discapacidad, no están inscritos en Medicare. Son ciudadanos de los Estados Unidos o cumplir las normas de inmigración. Tienen ingresos bajos que cumplen los límites de hasta el 138% del nivel federal de pobreza. A partir de 2026, esto equivale aproximadamente a $22.025 americanos al año para una persona o $45.540 americanos al año para una familia de 4. Puede cumplir el requisito completando 80 horas de actividades que califican en un mes o estando inscrito al menos a media jornada en la escuela o en un aprendizaje. Las actividades que califican incluyen trabajo remunerado, como tener un empleo o varios empleos, participar en programas de capacitación laboral aprobados y hacer voluntariado en la comunidad. También puede combinar cualquiera de estas actividades para alcanzar el total de 80 horas. Si actualmente está inscrito en Medicaid de Nebraska mediante la ampliación de Medicaid, esto significa que tendría que haber completado 80 horas durante al menos un mes desde su determinación inicial de Medicaid o la fecha de última renovación. Por ejemplo, si solicitó inicialmente Medicaid y se volvió elegible en agosto de 2025 y su próxima renovación de Medicaid es en julio de 2026, tendría que haber completado 80 horas en un mes entre agosto de 2025 y julio de 2026. Si está presentando una solicitud para Medicaid de Nebraska y es elegible mediante la ampliación de Medicaid, esto significa que tendría que haber completado sus 80 horas en el mes anterior a la solicitud. Por ejemplo, si presenta una solicitud en mayo de 2026, tendría que haber completado 80 horas en abril de 2026. Asistir a una escuela acreditada o a un aprendizaje es otra forma de cumplir el requisito laboral. Si asiste a la escuela o a un aprendizaje al menos a media jornada en el mes previo a que usted presente una solicitud, cumplirá los requisitos laborales y no tendrá que completar 80 horas con otras actividades aprobadas. Si asiste menos de la media jornada, puede combinar esas horas con otras actividades aprobadas para cumplir el requisito de 80 horas. Por ejemplo, si tiene 40 horas de trabajo, el equivalente a 20 horas de estudios y 20 horas de voluntariado en la comunidad en un mes que califica, cumpliría el requisito de 80 horas. También puede cumplir el requisito si gana el equivalente a 80 horas al salario mínimo federal en un mes. Según el salario mínimo federal actual, que es de $7 americanos con 25 centavos por hora, esa cantidad es de $580 americanos al mes. Esto significa que si trabaja y gana al menos $580 americanos al mes, cumplirá los requisitos laborales, independientemente de las horas totales trabajadas. Si actualmente está inscrito en Medicaid de Nebraska mediante la ampliación de Medicaid,
Esto significa que ganó $580 americanos o más durante al menos un mes desde su última fecha de renovación. Si está enviando una solicitud recientemente para Medicaid de Nebraska y es elegible mediante la ampliación de Medicaid, esto significa que ganó $580 americanos o más en el mes anterior a la solicitud. Por ejemplo, si envía una solicitud en julio, tendrá que haber ganado al menos $580 americanos en junio. También puede cumplir los requisitos laborales si su ingreso mensual medio por trabajar en los últimos 6 meses por trabajo estacional alcanzó el umbral de $580 americanos, independientemente de la cantidad de horas trabajadas. El requisito laboral comienza el 1 de mayo de 2026. Los requisitos laborales se aplican tanto a los habitantes de Nebraska que ya tienen cobertura de Medicaid como a quienes presentan una solicitud para inscribirse en la ampliación de Medicaid en o después de esa fecha. El DHS de Nebraska primero revisará la información que ya tiene para ver si cumple los requisitos laborales o califica para una exención. En muchos casos, el DHS tendrá la información necesaria para ver si cumple los requisitos laborales y no tendrá que hacer nada. Puede ver los videos, exenciones a los requisitos laborales de Medicaid y exenciones por dificultades temporales para ver si puede estar exento de cumplir los requisitos laborales. Si el DHS necesita más información, se pondrá en contacto con usted y enviará una solicitud de verificación de cumplimiento. Los adultos en la ampliación de Medicaid están obligados a responder a esta solicitud. Esto incluirá instrucciones para proporcionar documentos solicitados, como recibos de pago o registros de autónomo que muestren sus horas de trabajo mensuales o ingresos, o el formulario de declaración individual si cumple los requisitos laborales mediante formación laboral, servicio de la comunidad o voluntariado. Es importante revisar su correo y correo electrónico con regularidad. Si el DHS pide información, debe responder en un plazo de 30 días. Si no responde, podría perder la cobertura de Medicaid o se la podrían denegar. Para responder en línea, escanee el código QR en su aviso de verificación de cumplimiento o vaya a serve.nebraska.gov. Luego cree una cuenta o inicie sesión. Desde allí, puede subir documentos o completar el formulario de declaración individual de requisitos laborales de Medicaid. Si no puede completar los requisitos laborales de Medicaid en línea, puede obtener ayuda de una de las siguientes maneras. Llame al DHS al 855-632-7633 y seleccione la opción 3. También puede llamar a una oficina local en Lincoln u Omaha. Las líneas telefónicas están abiertas de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Envíe su información por correo a Medicaid, Centro de Digitalización de Documentos del DHS de Nebraska. P.O. Box 2992. Omaha, Nebraska 68103, 2992. O visite una oficina local del DHS. Puede encontrar más información en la página de información de contacto del DHS, dhhs.ne.gov/pages/public-assistance-offices.aspx. Esto es lo más importante que hay que recordar. Los requisitos de trabajo comienzan el 1 de mayo de 2026. Los requisitos laborales se aplican tanto a los habitantes de Nebraska que ya tienen cobertura de Medicaid como a quienes presentan una solicitud para inscribirse en la ampliación de Medicaid en o después de esa fecha. Puede cumplir los requisitos laborales de diferentes maneras, incluyendo la combinación de actividades que califican. Si necesita tomar medidas, el DHS le dirá qué hacer y cómo hacerlo. Responda en un plazo de 30 días y se ponen en contacto con usted para obtener o mantener su cobertura. Para obtener más información sobre los requisitos laborales de Medicaid y cómo pueden aplicarse a usted, visite dhhs.ne.gov/work requirements. Si necesita ayuda para encontrar trabajo, visite el Departamento de Trabajo de Nebraska, que ofrece NE-Works, un recurso gratuito para la búsqueda de empleo en línea en ne-works.nebraska.gov. Para recibir ayuda,
Visite iserve.nebraska.gov o llame al 855-632-7633.